Buenas tardes, jóvenes de embriología. Siguiendo con la parte que sería la segunda parte de la primera clase, o de la primera semana de clase. Ya hablamos y compartimos la clase de los genitales, tanto masculino como femenino y su función reproductiva. Ahora vamos a hablar de las células sexuales. Estos temas, como les decía ayer, son temas introductorios a la clase de biología, porque definitivamente que tanto los genitales masculinos como femeninos intervienen en la fecundación, en la reproducción, en la embriogénesis, como también las células sexuales. Sin genitales no hay reproducción, no hay fecundación. Sin células sexuales tampoco hubiera fecundación. Por eso vamos a conocer, ya vimos los genitales, cómo participan cada uno. Ahora vamos a ver cuáles son las células sexuales y su formación. Es un tema que ustedes todos vieron en biología, tanto en secundaria como aquí en la universidad, o sea que ya me imagino yo que tienen mucho conocimiento de ello. Solamente vamos a puntualizar algunos puntos importantes para recordarlo en esta clase. Iniciamos así. Esta clase se llama gametogénesis. Como el nombre lo dice, ¿cómo definiríamos la palabra gametogénesis? Sencillamente vamos al origen de la palabra. Gameto significa células sexuales. Hay dos tipos de células sexuales, solamente dos. En el varón, una que se llama espermatozoides, que vimos ayer que formado en el testículo, y en la hembra otra que se llama óvulo, formado en los ovarios. Entonces, ¿qué significa la palabra génesis? Si nos vamos tanto al diccionario como a Wikipedia o a la Biblia, ¿qué significa génesis? Principio, formación. Entonces, ¿cómo se definiría gametogénesis? Es el inicio en la formación de las células sexuales, que también se llaman gametos, o es el inicio de la formación de los gametos. Pero como dice por ahí un eslogan, una palabra no se puede definir con la misma palabra, entonces vamos a definir la gametogénesis, es el inicio en la formación de las células sexuales. Y este proceso de gametogénesis ocurre de manera distintiva, de manera cada uno específica, tanto en el varón como en la hembra. Cuando ocurre en el varón, recibe el nombre, como ustedes ven ahí al final de la pantalla, recibe el nombre de espermatogénesis. ¿Qué significaría espermatogénesis? Inicio en la formación de espermatozoides. Y en la hembra se llama ovogénesis. ¿Cómo se definiría ovogénesis? Inicio en la formación de los óvulos. Hasta aquí vivo la introducción de la clase. Vamos a hablar de gametogénesis. Inicio en la formación de los gametos o de las células sexuales. Son dos tipos de células sexuales. Cuando ocurre en el varón se llama espermatogénesis, inicio en la formación de los espermatozoides. Y cuando ocurre en la hembra se llama ovogénesis, inicio en la formación de los óvulos. Este proceso, vamos a explicar cómo ocurre su formación, tanto en el varón como en la hembra. Comenzamos cómo ocurre en el varón. Y dijimos que este proceso en el varón se llama espermatogénesis, inicio en la formación de espermatozoides. Aquí vemos la definición. Ese proceso de formación de los espermatozoides o gametos masculinos que tiene lugar en los testículos de los machos. ¿Por qué de los machos? Porque esto ocurre de manera general en todo lo que tenga testículos. Perro, gato, chivo, toro, etc. Eso también ocurre el proceso que se llama espermatogénesis. Pero nosotros vamos a explicar específicamente cómo ocurre en el ser humano, porque estamos en clase de medicina y tenemos clase de embriología humana. Entonces, ahí repetimos, la espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides o gametos masculinos que tiene lugar en los testículos de los machos, en este caso de los varones, en el caso de nosotros. Para iniciar este proceso de espermatogénesis tenemos que remontar algo importante para poder entender. Aquí intervienen dos procesos básicos biológicos del ser vivo que se llama mitosis y meiosis. Ustedes se recordarán, esto se lo han dado muchas veces ustedes en clase de biología en la universidad, de biología en secundaria y en primaria. La mitosis, ustedes recordarán que es un proceso de división celular en el que una célula madre, en este caso todas las células del cuerpo una vez son madre, una célula madre se divide en dos células hijas y cada célula hija es idéntica a la célula madre. Recordamos que cada célula humana tiene 46 cromosomas. Cuando esa célula se divide, tiene 46 cromosomas.
Entonces las dos células hijas, como son idénticas a la madre, van a tener también 46 cromosomas. Y las mitosis ocurren en todas las células cromosomas, en todas. Las células somáticas, que son todas las células que nos forman a nosotros en el cuerpo. Y hay dos células somáticas que no hacen mitosis, no tienen que ver con la clase, pero solamente para la cultura general. Ustedes recordarán eso, ya se lo habrán dado en otras clases, que son los glóbulos rojos porque no tienen núcleo y la mitosis ocurre en el núcleo. Y las neuronas tampoco hacen mitosis porque desde que nacemos con todas las neuronas que tenemos y en el camino, según envejecemos, se van perdiendo neuronas. Entonces este proceso de gametogénesis se hace por mitosis primero y después por meiosis. La meiosis solamente interviene en la formación de células sexuales. Y la meiosis es un proceso de división celular en que de una célula madre van a salir 4 células hijas, pero no idénticas a la madre, sino con la mitad de los cromosomas, que serían entonces 23 cromosomas. ¿Por qué ocurre eso? La mitosis ocurre, generalmente es un proceso de renovación celular. Si no hubiera mitosis, el ser vivo, cualquier ser vivo, no duraría más de 3 meses, lo que dura una célula viva. Pero las células vivas se van renovando por mitosis. Y la meiosis ocurre que una célula madre se divide en 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas. Vamos a poner que en el curso hubieran, vamos a poner 2 nombres. No tengo la lista en la mano de ustedes, pero ya he visto algunos nombres. Vamos a poner uno que se apellido Luna y otra Marina, creo. Vamos a poner así un ejemplo. ¿Cuántos cromosomas tendría la célula sexual de Luna? Igual que todas las células del cuerpo, en mitosis hablando, 46 cromosomas. ¿Cuánto tuviera la célula sexual, que sería el óvulo de Marina? Igual 46 cromosomas. Si fuéramos a pensar que Luna y Marina deciden fusionar, juntar a través de la fecundación las células sexuales, cuando se juntan el óvulo, que tuviera 46 cromosomas, y el espermatozoide tuviera 46 cromosomas, cuando se juntan, ¿qué van a dar en total? 92 cromosomas. O sea, no sería un ser humano. Se perdería la especie. Porque la especie humana siempre va a tener 46 cromosomas. Por eso lo que hace la meiosis, reduce a la mitad los cromosomas sexuales, los cromosomas de las células sexuales, reduce a la mitad los cromosomas de las células sexuales masculinas, serían 23, reduce a la mitad los cromosomas de las células sexuales femeninas, el óvulo, para que queden 23, para cuando se junten, queden 23 y 23, den 46 cromosomas. Por eso entonces aquí, ¿qué se hace la meiosis? Sirve para mantener constante la especie de generación en generación. Entonces, explicando esto, ya sabemos que la gametogénesis, tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, se realiza por las dos. Primero comienza la mitosis y después sigue la meiosis. En nosotros los varones, este proceso no inicia al nacimiento. Cuando nosotros nacemos, los varones, que ya nacemos con nuestros testículos normalmente, si está todo bien en el escroto, veremos eso después en la próxima clase. Cuando nacemos con nuestros testículos, esos testículos no tienen células sexuales. O sea, los niños al nacer masculinos no nacen con ninguna célula sexual. Nacen, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, en la PowerPoint, la diapositiva, con unas células llamadas células germinales o germinativas, que tienen 46 cromosomas, igual que todas las células del cuerpo humano. Esas células germinativas, como su nombre dice, germinativas, son para germinar las células sexuales, pero no son células sexuales. No hacen función de células sexuales. Entonces, ese niño nace, los niños varones, nacemos con esas células sexuales, con esas células que se llaman células germinativas, que todavía no son células sexuales, serían células presexuales. Entonces, esas células germinativas se quedan así igual, con 45 cromosomas, hasta que el niño llegue a la pubertad. En la pubertad, con el desarrollo sexual, que viene influenciado por el inicio de la formación del crecimiento de los testículos, por el inicio de la producción de la testosterona, entonces la testosterona en los testículos hace que comiencen a cambiar y a iniciar lo que es la espermatogénesis. Entonces, ¿qué sucede? Por mitosis, las células germinales, que tienen 46 cromosomas, se van a dividir y se van a convertir ahora en la primera célula sexual, que se llama espermatogonia. ¿Qué sería la espermatogonia? La primera célula sexual de la espermatogénesis. ¿Todavía embaraza, fecunda? No. ¿Por qué? Porque tiene 46 cromosomas. O sea, por mitosis. Repito, las células germinativas
por mitosis, cuando el niño llega a la pubertad, en el desarrollo sexual, se convierte entonces de células germinativas, pasan por mitosis a espermatogonias. Estas células espermatogonias sería la primera célula sexual de la espermatogénesis, que también tiene 46 cromosomas. Este también sigue la división celular de la espermatogénesis y ahora por mitosis se convierte ahora en lo que se llama espermatocitos primarios. Sería el espermatocito número 1. Estos espermatocitos primarios tampoco fecundan porque también fueron por mitosis. Tienen 46 cromosomas. Ahora, este espermatocito primario, que es la segunda célula sexual en la espermatogénesis, se divide ahora iniciando lo que es la meiosis. Entonces, un espermatocito primario, recuerda que hay millones haciendo lo mismo. Hay millones de células germinales que se convirtieron en espermatogonia, pero cada una de manera independiente está haciendo la mitosis y después la meiosis. Entonces, cada célula que se llama espermatocito primario comienza a hacer la división celular por meiosis, que se repite 2 veces. Recuerda que son 4 células hijas, primero 2 y después 2. Entonces, por meiosis, el espermatocito primario se convierte en la tercera célula sexual, que se llama espermatocitos secundarios. Pero todavía el proceso no ha terminado, todavía está inmaduro. Entonces, el espermatocito secundario, recuerda que son 2, y necesita dividirse 2 veces la meiosis para que sean 4 células hijas. Los espermatocitos secundarios ahora se dividen otra vez por meiosis, según la segunda división de la meiosis, que ocurre 2 veces, y los espermatocitos secundarios pasan ahora de 2 células a 4 células hijas, que reciben el nombre de espermátidas. Sería la cuarta célula sexual masculina en la espermatogénesis. Primero, ¿cuál era? Espermatogonia. Segunda, espermatocito primario. Tercero, espermatocitos secundarios, que son 2. Y cuarto, espermatocito espermátidas, que se llaman apoyo. Su motor, puede repetir, recordamos, al niño nace con células germinativas, con 46 cromosomas. Estas se quedan así igual hasta que el niño llega a la pubertad, por influencia del desarrollo sexual, por la testosterona que crecen, que producen los testículos. Las células germinativas se convierten por mitosis en espermatogonias. Estas por mitosis se convierten en espermatocitos primarios. Esto por meiosis, la primera división de la meiosis, se convierte en 2 espermatocitos secundarios. Esto lleva a cabo la segunda división de la meiosis, que se convierten ahora en 4 células que se llaman espermátidas. Como fue por meiosis, ahora ¿cuántos cromosomas tienen? 23 cada célula. Tanto los secundarios tienen 2,23, y que nos llevan a la segunda división, que se convierten en espermátidas, ahora serían 4 células con 23 cromosomas. Estas células ya no se dividen más, se llaman espermátidas, como decimos en la clase de ayer, de ahí pasan al epidídimo, aquí acaban de madurar y se almacenan, entonces que se convierten en lo que se llama espermatozoide funcional. ¿Y qué significa espermatozoide funcional? ¿Qué significa? Que fecundan, que embarazan. Eso significa espermatozoide funcional. Sería la última célula sexual, ya la que sería definitiva en la formación de espermatozoides. Sería la quinta célula que se forma en la espermatogénesis. La primera, repito, espermatogonia. Segundo, espermatocitos primarios. Tercero, 2 espermatocitos secundarios de 23 cromosomas. El cuarto, 4 espermátidas, cada uno de 23 cromosomas. Estas maduran y cada uno se convierte entonces en espermatozoide funcional. Tiene 23 cromosomas, que significa que ya puede servir para lo que viene, para fecundar, para embarazar. Así inicia el proceso de la espermatogénesis, que es un proceso que inicia en la pubertad y el varón lo va a desarrollar durante toda su vida. Cada 3, 4 meses los testículos van a producir millones de estas células que van a seguir el proceso hasta que se inician espermatozoides, y lo va a hacer toda la vida de manera ininterrumpida. Después, la próxima clase, que va a ser ya interactiva, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta, la podemos tener allí. Ustedes pueden anotar la semana, pueden investigar allí este proceso. Ahora, ahí ustedes tienen ahí cómo ocurre la formación de espermatozoides en los testículos. Y aquí vemos esta gráfica, que está muy, muy importante y muy clara de lo que hemos hablado. Vemos a la mano izquierda la primera célula que aparece, la célula germinal, que es cuando el cabrón nace, que tiene ¿cuántos cromosomas? 46. Se divide por mitosis en la pubertad y se convierte en espermatogonia. Entonces, espermatogonia, como el hombre tiene cromosomas XY, cada célula va a tener XY. Entonces, esta 46XY, espermatogonia, se divide por mitosis y se convierte en otra XY de 45 cromosomas, que se llama espermatocito primario. Sería el primer espermatocito. Entonces, este inicia la primera división de la meiosis,
como ustedes pueden ver ahí, del mamey pasa al amarillo. Entonces ahora el amarillo serían espermatozoides secundarios. Serían dos espermatozoides, cada uno de qué? De 23 cromosomas, uno X y uno Y. Ahora, este espermatozoide secundario, uno X y uno Y, que son dos, llevan a la segunda división de la meiosis, se va a convertir ahora en 4 células, color verde, que se llaman espermátidas. 2X y 2Y, cada uno de 23 cromosomas. Y estas ya las espermátidas no se siguen dividiendo, como ustedes ven, se quedan en 4, para hacer que se diferencian o maduran, cada una en espermatozoide funcional. 2X y 2Y que ya están listos para fecundar o para embarazar. Y aquí ya se logró el proceso de la espermatogénesis. Bueno, que ustedes, si se hacen esta pregunta, lo digo allí por si acaso, muchas veces ustedes han oído por ahí el comentario de que un hombre tal, que está casado con tal, tienen 4 hijos o tienen 4 hijas. Entonces dicen, oye, ese hombre, con una palabra muy coloquial, no vulgar, coloquial, pero por eso la voy a decir porque no es vulgar, dicen, ese hombre no pinta hembra o ese hombre no pinta macho. O sea, eso realmente es incierto. Todos los hombres tenemos la misma capacidad de fecundar varones que hembras, porque producimos siempre en el proceso de espermatogénesis de cada espermatogonia, o sea, de cada uno, por ahí millones de lo mismo, de cada espermatogonia, se van a producir 4 espermatozoides, 2X y 2Y. ¿Por qué varones nada más? Porque el Y llegó primero, siempre. ¿Por qué el X nada más? Porque ese llegó primero. Es un asunto completamente, que es prácticamente una palabra que se llamaría al azar, completamente fortuito. ¿Estamos claros? ¿Qué pregunta? Nos la hacemos la próxima semana. Ahora, la ovogénesis es un proceso que es similar al espermatogénesis, pero ocurre ¿dónde? Ocurre el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tienen lugar en los ovarios de las hembras, porque de las hembras, como decía ahorita, ocurre también en todo lo que tenga ovarios, o sea, gato, gata, chiva, perra, mona, etc. Pero en nosotros, seres humanos, sería la formación de óvulos humanos. Entonces, la ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tienen lugar en los ovarios de las hembras. La ovogénesis tiene grandes e importantes diferencias con relación a la espermatogénesis. Ahorita decíamos que en el varón nacemos con qué células. ¿Se recuerda? No me están oyendo, no lo puedo oír si me responden, pero dijimos que en el varón nacemos con las células llamadas germinativas y que en la pubertad esta célula se convertía por mitosis ¿en qué? En espermatogonia. Ahí iniciaba la espermatogénesis. O sea, el varón no inicia la formación de células sexuales hasta que no llega a la pubertad. No tiene células sexuales hasta que llega a la pubertad. Pero la hembra no. Cuando una mujer está embarazada de una niña, de un feto femenino, eso sería lo correcto, cuando una mujer está embarazada de un feto femenino, esos ovarios producen millones de células germinativas. Y en su etapa de feto, en su etapa fetal, esas células germinativas se convierten, porque inicia la ovogénesis en el feto, se convierten entonces por mitosis en ovocitos o ovogonias, que sería la primera célula sexual femenina. Repito, en la hembra, el proceso de ovogénesis inicia en la etapa fetal. Los ovarios se cargan de muchas células germinativas que por mitosis no esperan la pubertad, sino que por mitosis se convierten en ovogonias, que es la primera célula sexual femenina, en este caso la ovogonia, y que fue por mitosis tuviera 46 cromosomas. Ahora, las ovogonias se quedan detenidas en ovogonias. La niña nace y llega a la pubertad. Entonces, en la pubertad continúa la ovogénesis. Tiene un proceso de pausa. La ovogénesis inició la etapa fetal, en la etapa de niña, por eso es que las niñas no tienen un crecimiento drástico desde que nacen hasta que comienza la pubertad, porque no comienza el desarrollo sexual hasta que llega la pubertad. Entonces allí las ovogonias, por mitosis, se convierten en ovocitos primarios, que serían la segunda célula sexual femenina. Primero ovogonias, por decir cromosomas, en la etapa fetal. Entonces, cuando ella nace con todas las ovogonias. O sea, esto es bueno destacarlo. Cuando la hembra nace con todas las ovogonias, nace con todas sus células sexuales, todas, y nunca más va a producir ni una célula sexual más. En el varón dijimos ahorita que comienza la pubertad y que va cada 3 o 4 meses produciendo millones nuevos de espermatogonias y que se convierten en espermatozoides.
En la hembra nacen con todas las ovogonias, pero ya no producen ni se forman más ovogonias hasta que la mujer le llega a lo que se llama la menopausia, porque ya se terminaron todas las células sexuales. Ella nació con todas ellas, cuando todas se agotaron, o se envejecieron, o se murieron, ya entonces se perdieron todas las células sexuales, no produce más, entonces la mujer ya no puede fecundar, no puede reproducirse, porque ya perdió todas sus células sexuales. Entonces, ¿estamos claros? Repito, a la etapa fetal comienza la ovogénesis, las células germinales se convierten en ovogonias, 46 cromosomas, estas se quedan detenidas, pero cuando la niña nace, nace con todas ellas, no va a producir más, hasta que la niña llegue a la pubertad, entonces que esas ovogonias se van a convertir en ovocitos primarios. Ahora, estos ovocitos primarios inician la primera división de la meiosis, ¿y en qué se convierten? En dos ovocitos secundarios. ¿Con cuántos cromosomas? Si comenzó la meiosis, recuerden, mitosis da 46, meiosis da 23. Entonces, cuando los ovocitos primarios pasan a secundario por meiosis, se convierte de un ovocito primario a dos ovocitos secundarios, cada uno con 23 cromosomas. Estos ovocitos secundarios llevan a cabo la segunda división de la meiosis, y de dos ovocitos se van a convertir ahora en ¿qué? En 4 ovocitos. Pero ¿qué sucede? Aquí viene otro dato importante. De esos 4 ovocitos que se forman, hay 3 que corresponden o se llaman o son glóbulos polares, que son ovocitos que no funcionan, inservibles, se quedan fuera. Entonces, solamente queda un solo ovocito maduro en cada ovogénesis funcional. ¿Se entendió? O sea, ahorita decíamos que de cada espermatogonia salen 4 espermatozoides funcionales que fecundan, que embarazan. Ahora, de cada ovogonia se forman 4 ovocitos, pero de esos 4 ovocitos solamente hay uno funcional, porque los otros 3 se pierden porque son infuncionales. ¿Estamos claros? Eso vemos ahí, un cronotipo humano. Como recordamos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, serían 46 los varones, XY, y la hembra XX. Se estima que la niña al nacer, como decía ahorita, nace con alrededor de 400.000 ovogones. Ese es más o menos el promedio de ovogones que tiene la niña al nacer. Después se quedan allí, como decía ahorita, en etapa de niña hasta que llega a la pubertad. Allí comienza en la pubertad la ovogénesis continua hasta que todos los las ovogonias se convirtieron en ovocitos, y muchos en glóbulos polares, muchos fueron envejeciendo, muchos fueron perdiendo. Entonces, cuando ya no quedan más ovocitos en el ovario femenino, entonces la mujer llega a lo que sería la menopausia, cese de la producción de células sexuales porque ya se agotaron. Aquí en esa gráfica podemos ver las diferencias o comparaciones entre ovogénesis y espermatogénesis. Ustedes mismos pueden en su casa repasar de lo que hemos hablado, qué diferencia importante podemos encontrar entre la ovogénesis y espermatogénesis. Bueno, les puedo recordar 4 o 5 importantes. ¿Dónde ocurre la espermatogénesis? En los testículos. ¿Dónde ocurre la ovogénesis? En los ovarios. ¿Cuándo inicia la espermatogénesis? En la pubertad. ¿Cuándo inicia la ovogénesis? En la etapa fetal. ¿Cuántas células funcionales se producen de cada espermatogonia? 4 espermatozoides funcionales. ¿Cuántas células funcionales se producen de cada ovogonia? Una sola célula funcional, un ovocito. La espermatogénesis, ¿cuándo inicia? Dijimos, en la pubertad. ¿Cuándo termina? Cuando el hombre se muere. O sea, mientras el hombre tenga vida, tenga 70 años, 80, 90 años, siempre va a producir espermatozoides. ¿Es verdad que lo produce de menos calidad? Posiblemente sí, igual que todas sus células, pero sigue produciendo espermatozoides. Por eso se dice que la espermatogénesis es un proceso definitivo en la vida del hombre. Cuando inició, no terminó hasta que el hombre murió. ¿Cuándo inicia la ovogénesis? En la etapa fetal. ¿Cuándo termina? Cuando se acaban todas sus células sexuales. Por eso se dice que la ovogénesis es un proceso temporal en la vida de la mujer. ¿Por qué temporal? Porque cuando se agotaron todas sus células sexuales, ya no se producen más células sexuales. Lo importante en este caso es que ya se produjeron, tanto en el varón, las células sexuales, que se llaman espermatozoides, y en las hembras, las células sexuales se llaman óvulos. Ya ambos, de acuerdo por la formación de células sexuales, están listos para la fecundación, porque ambos están ya produciendo óvulos, o sea, la ovogénesis, y en el varón la espermatogénesis
a través de los espermatozoides. Ahí usted puede ver en esa gráfica que es un mapa conceptual graficado que explica toda la clase. Ustedes pueden ver allí, inician las células germinales, estas se convierten en hematogonias, una en la pubertad y otra en la etapa fetal. Las ovocitos se convierten en ovocito primario y ovocito primario respectivamente. Estos llevan a cabo la división de la meiosis y se convierten en ovocitos secundarios y ovocitos secundarios respectivamente. Como pueden ver en la gráfica, serían 2 espermatocitos y aquí 2 ovocitos. Ahora te llevan a cabo la segunda división de la meiosis y como usted puede ver en la gráfica, de 2 pasan a 4 espermátidas. Y los ovocitos de 2 pasan a 4. Uno grandote que tiene todo el citoplasma y toda la carga genética y 3 que se llaman globos oculares que son infuncionales. De cada espermátidas salen 4 espermatozoides funcionales y de cada ovocito 3 se eliminan, no sirven y queda solamente un ovocito funcional. Ahí está la explicación en gráfica de todo lo que hemos explicado en esta tarde. Ahí vemos la comparación. Es una imagen muy bonita que la veremos mucho aquí en biología durante el cuatrimestre. El óvulo es la célula más grande que existe, que la tienen las hembras. Y el espermatozoide es la célula más pequeña que existe, la tenemos los varones. Y el espermatozoide se mueve con su cola, que tiene un flagelo, cola. El óvulo no se mueve, sino que las trompas de Falopio son los que lo van haciendo zigzag hasta que lo pueda encontrarse con el espermatozoide. Aquí vemos el espermatozoide que tiene 3 partes importantes: cabeza, donde está toda su carga genética; cuello, donde están las mitocondrias, tiene la ATP para la fructosa para que se pueda dar energía a la cola, para que se pueda mover la cola, que eso lo veremos después ya en la clase de la fecundación, y el óvulo lo veremos en la clase que viene, las partes del óvulo. Esta sería la segunda parte de la clase que faltaba al competitivo de ayer, pues sí que ya lo tienen completo, los genitales y su función reproductiva, y también las células sexuales que son los óvulos espermatozoides con su formación, que sería la de las células sexuales, óvulos, ovogénesis y espermatogénesis, los espermatozoides. O sea, ya tenemos ahí la clase completa, es la primera semana. Como recordamos, ustedes entonces la próxima semana pueden, nos juntamos para compartir cualquier duda, comentario de las clases. Ustedes pueden anotar, lo pueden ver en el video, lo pueden ver en el manual que yo le mandé en la clase virtual o también en el PowerPoint, y allí lo estudian y nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere.